En el día de hoy vamos a repasar lo que hemos estudiado en la semana. La caída. Bien. La caída. España nos enseñó que Dios creó a Adán y después después a Eva y se formó la pelotera. El problema con ese punto de vista es que no es cierto, porque había un problema desde antes. Y el versículo de memoria que se encuentra en Génesis 3:15 es una promesa. Aparentemente introduce un conflicto, pero el conflicto ya existía. Permítanme, alguien se está conectando. A ver. Sí, ya. Entonces, el conflicto ya existía. Sin embargo, en Génesis 3:15, este es un formato que vamos a ver repetidas veces en la palabra de Dios. Hay un conflicto y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Y por qué preguntamos dónde está Dios? Bueno, porque entendemos que Él es nuestro creador y es nuestro salvador. Y a veces el enemigo intenta distraernos. Y es en este versículo que se establece la promesa. Y esta promesa es el preámbulo para todo el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer el primer párrafo del día sábado, por favor. En medio de todo lo que Dios le había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. De todo árbol del huerto por comer. No comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra que, aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Ok, ¿qué significa esto? Aunque debían conocer el bien, no deberían conocer el mal. ¿Acaso Dios no les habló del mal? ¿Acaso los ángeles no los previnieron? ¿Y acaso Dios no les dijo que en el día que ustedes comieren ciertamente morirán? ¿Acaso no es la muerte parte de lo que es el mal y no es parte del bien? Porque la Biblia nos dice, nos enseña, que ángeles de Dios ministran. Nos ministran a nosotros y entonces sabemos que los ángeles visitaban a Adán y a Eva y les advertían acerca de la rebelión de Satanás. Entonces tenemos el primer párrafo. Ibas a decir algo, Alejandra, en voz alta, por favor. Yo pienso que lo que ya debería de decir ahí es que Dios deseaba que no experimentaran el mal, porque conocimiento del mal tenían en el aspecto de que habían sido advertidos. No creo que ellos eran ingenuos de no ver el peligro porque habían sido advertidos. Pero Dios deseaba que no experimentaran el mal. Y por eso les dijo no coman del árbol. O sea, tenían una opción, fue, por eso tenían la opción que no coman, pero podían ir a comer si querían comer.
O sea que tenían la opción. En libertad tenían una opción. Atención. En libertad tenían una opción. Esto es muy importante porque muchas veces, por amor entre comillas, queremos evitar una guerra. Queremos evitar un problema, un conflicto, y entonces nos enfocamos en ser buscadores de paz y no necesariamente pacificadores. Son dos cosas muy diferentes. Un pacificador no equivale a un buscador de paz. Muchas veces el buscar la paz es verdad. Y el pacificador es interpretado como todo, por no discutir, por no contradecir, por no. Y entonces se transforma en una relación enfermiza. Correcto. Entonces vamos a leer parte del primer párrafo que les envié acerca de las medidas que tomó Dios en favor de la raza humana. Voz alta, ahí se lo mandé, el primer párrafo que les compartí. Otra vez. Otra vez. ¿No? Ajá. Dios reunió a la hueste angelical para tomar medidas para evitar el mal amenazante. El mal amenazante. Ajá. Se decidió en el concilio del cielo que los ángeles visitaran el Edén y advirtieran a Adán que estaban en peligro del enemigo. Entonces, como decimos en Panamá, la pelea es peleando. Ustedes dicen en Argentina, en la cancha se ven los pingos. Es lo mismo. ¿Qué dicen en Panamá? La pelea es peleando. No, para mí no lo entienden. O sea que hoy España nos enseñó que en el amor y en la guerra todo es válido. Miren, como nuestro creador sabía que quién era el enemigo, entonces asiste a la raza humana. Ok, entonces el resto del párrafo habla de los dos ángeles, eso para su casa, porque tenemos que avanzar. El siguiente párrafo, vamos a leer las primeras, es más, el siguiente párrafo completo, vamos a leerlo. Los ángeles. Los ángeles gentil y amorosamente les dieron la información que deseaban. También les dieron la triste historia de la rebelión y caída de Satanás. Luego les informaron claramente que el árbol del conocimiento fue colocado en el jardín para hacer una promesa de su obediencia y amor a Dios. Ok, atención allí esa parte. ¿Para qué fue colocado el árbol? ¿Para qué fue colocado? Para que ellos vencieran. Sí, pero ahí ella lo dice. Estoy buscando que se enfoquen en una palabra. Para hacer la promesa de su obediencia y amor a Dios. Para hacer una promesa. Es una promesa. No es porque muchos dicen, no, que para qué se coloca el árbol. Una prueba de... ¿Para qué? Y es una promesa. ¿Ven la diferencia? O sea, cuando estudiemos, por eso es muy importante pedirle a Dios sabiduría y guía. Continúa, Alejandra. Que el alto, para hacer una promesa de obediencia y amor a Dios, que el alto y feliz estado de los ángeles debían ser retenidos bajo condición de obediencia. Estaban en una situación similar, que podían obedecer la ley de Dios y ser inexpresablemente felices.
o desobedecer y perder su alto patrimonio y ser sumidos en la desesperación sin esperanza. La última oración allí dice, ¿podrían obedecer la ley de Dios? Este mexicano se dice, sí se puede. O sea, fíjense ustedes las implicaciones del versículo de memoria. Dios está estableciendo esperanza. Dios está estableciendo eternidad. La siguiente oración, el siguiente párrafo, la primera par de oraciones. Le dijeron a Adán y Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no les había quitado el poder de ir en contra de su voluntad, que eran agentes morales, libres de obedecer o desobedecer. No había más que una prohibición que Dios había considerado apropiado poner sobre ellos todavía. Si transgredían la voluntad de Dios, seguramente morirían. Ok, está bien. Entonces, vamos a hablar de eso. Si transgredían la ley de Dios, seguramente morirían. Y lo que lo que Elena White está diciendo, que por ley de diseño, por ley de funcionamiento, estas iban a ser las consecuencias. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal no era un lugar para para conocimiento teórico. No era un conocimiento cognitivo o conocimiento académico. Tenían información real, fáctica, evidenciada, y entonces había que escoger, pero la escogencia se iba a dar como resultado de un conocimiento, una comprensión de toda esta información. Entonces, Dios ya conocía el mal. Dios no lo conocía en su carácter, pero lo conocía en su corazón, porque en su hogar había habido conflicto. Y nos preguntamos, mi familia es la peor del mundo. Nos decimos esto muchas veces. No hay peor familia que la mía. En panameño se dice, nadie conoce el fondo de la olla sino la cuchara que lo revuelve. Que experimentemos lo que experimentamos es lo que nos hace ver la vida a veces de una forma sesgada a la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito entonces de colocar este árbol en el jardín? Vamos a leer el siguiente párrafo. Todo esto se los traduje porque no está en español. Conflict and Courage está allí. Dios podría haber creado al hombre sin el poder de transgredir su ley. Él podría haber impedido que la mano de Adán tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre habría sido no un agente moral libre, sino una mera automatización. Ok, no iba a ser libre. Si él hacía eso, el hombre no funcionaría en libertad. Continúa. El mal ya estaba ejecutándose, ¿no? Continúa, por favor. Sin libertad de elección, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No podría haber habido desarrollo del carácter. Habría sido indigno del hombre como un ser inteligente y habría sostenido la acusación de Satanás del gobierno arbitrario de Dios. Entonces, aquí hay una palabra clave y es carácter. Y voy a ponerlo entre paréntesis, desarrollo. Desarrollo. Desarrollo del mismo. De niños nos llevan a jardín de infantes, primaria, escuela primaria, primer ciclo de estudios secundarios, segundo ciclo de estudios secundarios, escuela superior, universidad, posgrados. Esto es pura información académica. Y hay dos formas de educar. El espíritu de profecía fundamentado en la Biblia, permítanme.
el espíritu de profecía fundamentado en la Biblia habla de qué es educación, y esto lo hemos discutido, así que recordemos lo que es educación, como somos seres integrales. Entonces, a Dios le interesa esto, el desarrollo de nuestros caracteres. Buenos días. Entonces, vamos a leer el tercer párrafo, por favor. Eva creyó las palabras de Satanás, y la creencia de esa falsedad con respecto al carácter de Dios cambió la condición y el carácter tanto de ella como el de su esposo. Fueron cambiados de hijos buenos y obedientes a transgresores, y fue solo por el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Mesías prometido que pudieron esperar recuperar la imagen perdida de Dios. A ver, estoy buscando lo de la amenaza de muerte. A ver, ¿dónde está? La amenaza de muerte. Permítame, tengo que encontrar mi... Donde dice la amenaza de muerte. Sin embargo, en medio de esta estrategia. A ver. Bueno, no importa, vamos a avanzar. Ok. Ok, entonces. Había una advertencia acerca de la desobediencia que se cumpliría, que moriría. Entonces, la amenaza, vamos a ver esto, la amenaza. ¿Qué tipo de amenaza es esta? Y dependiendo de los lentes, los anteojos que nos pongamos, la vamos a comprender. Porque, ¿acaso dijo Dios que cuando ustedes coman de este fruto, se me va a exigir a mí por justicia, por santidad, por la inmutabilidad de mi ley, matarlos? Porque esto es lo que muchos cristianos abrogan, ¿no? De que la ley de Dios es eterna, que lo es. Y por eso, ¿no? Los que se portan mal tienen que ser destruidos, todo eso. ¿O estaba diciendo acaso Dios, el día que ustedes prueben de este fruto, van a separarse de la armonía de vida, de la armonía de los protocolos sobre los que yo he fundamentado la existencia de la vida? Y entonces ustedes van a degenerarse y morir, así como y lo vemos en los ojos del otoño. Entonces, y es algo como que decir que se tire del puente de las Américas es un hecho que va a morir. No, aquí no es capricho de Dios, aquí es ley de diseño. Entonces, porque el problema con la perspectiva indebida es que si Dios es la fuente de la amenaza y del sufrimiento, entonces ¿cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo le vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Y cómo vamos a hacer vida con una persona que me tiene un revólver en la cabeza? Eso es mutuamente exclusivo. No se puede. Si no confío en una persona, mucho menos me interesa amarla. Entonces, ¿tendríamos acaso que usar una persona que nos protegiera de ese Dios? Porque esto es paganismo. Sin embargo, muchos cristianos lo piensan. Entonces hablan de la sangre de Cristo que expía, etcétera, y la perspectiva es completamente satánica. Entonces, todo esto se resuelve, se soluciona apenas nosotros regresamos a la perspectiva de que nuestro Dios creador diseñó leyes de funcionamiento.
Ok, y hago eco de que cuando compramos un automóvil hay un manual de uso. Es lo mismo. Ok, el día domingo se nos habló acerca de la serpiente y claro, hay alguien, atención, hablando a través de la serpiente. Porque yo sé que las serpientes tienen mala reputación, eso se entiende. Y aparecen en los sueños y toda esta cuestión, eso lo entiendo, pero también debemos recordar que muchas veces el enemigo hace uso de nuestros seres queridos. Comprendamos eso, pues mantengamos eso. Entonces, la serpiente no es un animal tonto, acordémonos de esto. Sencillamente, la serpiente fue usada por Satanás. Eso lo debemos tener claro. Claro, entonces era una... El espíritu Tenía de alas. sí, era un animal, era el más bonito, o sea, fíjense, por eso es que es escogido, porque era era el animal más con alas y tenía color tornasol y todo eso. Sería como una mariposa gigante. De una mariposa gigante, o sea, era una cosa espectacular. Entonces, Es que así funciona Satanás. En el caso de Adán y Eva, que acababan de salir de la mano de Dios, que eran inteligentes, perfectos, él tenía que buscar una estrategia que fuera llamativa a su nivel de intelectualidad. Y como dice que la serpiente no era, que era uno de los animales más astutos, utiliza la serpiente para eso. Entonces, hoy en día hace lo mismo con nosotros. Nos va a tentar de tal manera que sea algo que sea atractivo para nosotros, para que nosotros caigamos. En otras palabras, la pregunta es, Para cada persona. la pregunta es, ¿cuál es mi serpiente? ¿Cuál es mi serpiente? En el caso de Adán y Eva era esa, pero en mi caso, yo estoy muy seguro que yo sé cuál es mi serpiente. Ok, el día lunes, el segundo párrafo, alguien que lo lea, por favor. Sí. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones, la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás, al contrario, dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás los animó a comer de él, porque al comerlo serían como Dios. Ok, entonces tenemos varias cosas. Tenemos un par. Está cargado de cosas. Pero le voy a llamar la atención a uno que era Satanás. Permítame. Okay. Dos cosas, o varias, pero de las varias, un par. Y es que inmortal no equivale a que no iban a morir. No muerte. Vamos a pensar. Me descolocaste. Inmortal es no muerte.
Ahora, en el contexto ahí, Dios no tenía planeada la muerte para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la inmortalidad y la ausencia de la muerte? Inmortalidad para siempre, no muerte puede ser. Hay una que es eterna, ahí está. Oh, ok. Ahí está. Ahora caí. Esto es eterno. Y esto es, no es eterno. Gracias. Esa es la mejor palabra. Luis, tú siempre estás atinado. Gracias. Esto es temporal. Y esto es muy importante comprenderlo. Ok, porque si eran inmortales, ¿para qué un árbol de la vida en el jardín del Edén? Y Génesis 3, 4 al 5 lo dice. Y que en realidad era una demostración de una relación con Dios. Ok, entonces, y esta mentira de que Satanás que ciertamente no morirá, ha fomentado la creencia de que los seres humanos fueron creados con inmortalidad inherente. O sea, de que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que hizo fue hacerlos de tal forma de que no iban a morir, pasara lo que pasara. Y el mundo ha creído esto, incluyendo el mundo cristiano. Pero la Biblia no dice que Satanás dijo eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la muerte? Y tenemos Romanos 6:23, apunten Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos Santiago 1:15, que el pecado cuando florece atrae muerte. Gálatas 6:8, el que siembra en su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza va a cosechar destrucción. Entonces, ¿cuál era la causa de la condición de pecado? Pecado y no pecados. Pecado. Pecado singular. ¿Cuál era la causa de esta condición? Era el degustar la fruta o creer las mentiras acerca de Dios que resultaron entonces en desconfianza de Dios y que se manifestaron al ingerir la fruta. Porque, sí. Perdón, yo creo que la razón por la cual puso el árbol, la razón por la cual ángeles siguieron a Satanás, porque Dios siempre dio opción a todos. La elección de los ángeles de decir, acá estoy, mándame a mí, es porque ellos quieren servir a Dios, porque lo conocen su carácter. Dios quería lo mismo para nosotros. Él creó una relación con Adán y Eva, los visitaba regularmente, cosa que se hace más obvio cuando los busca y se esconden y tienen vergüenza. Entonces tenían una relación con Dios, tenían una relación con los ángeles que tenían una relación con Dios. Entonces todos tienen una opción y el potencial de decir no. Entonces el pecado es desconfiar, dejar que se corte ese link, no sé cómo ese enlace con Dios, dudando con una cosa. Entonces uno duda, cortás la relación y entonces ahí abrís tus puertas a que entren diferentes cosas que vienen con la duda, ¿verdad? Y vienen con el hesitancy. La duda. Bueno. Entonces, sí, a mí me parece que eso es el inicio de todo pecado. Sí, ya tú dijiste una palabra clave y la voy a escribir con verde de esperanza. Opción. Opción. Y la voy a encerrar en un corazón. Porque por amor
allí se manifiesta la libertad. En cada tentación, yo tendré una opción. ¿Y qué opción? Una oportunidad de bien. Me acuerdo que una vez yo le preguntaba a mi sobrino, ¿y por qué lo hiciste? Y me dice, yo no sé. Pero era un niño de 4 años. Vuelvo a insistir en lo que es el desarrollo del carácter, el interés de Dios de desarrollar nuestros caracteres. Cuando el amor se rompe, cuando el círculo de amor en una relación se rompe, entonces aparece el miedo y la desconfianza. El miedo y la desconfianza que van aunado al egoísmo. Tengo que sobrevivir. O sea, en Panamá decimos el juega vivo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué hay juega vivo? Por desconfianza, por miedo. Porque no hay un asidero, no hay a dónde agarrarse, no hay a dónde afincarse, no hay a dónde aferrarse. Y entonces el miedo y el egoísmo resultan en actos de pecado. Y allí es donde aparece el plural de pecado, aparecen los pecados. Pecados. Plural. Entonces, y el actuar en pecado quema, destruye la mente, el cuerpo, las relaciones a una condición de muerte. Entonces, yo quiero que vayamos rápidamente a, ok, leamos el siguiente párrafo. Eva creyó las palabras de Satanás. Eva creyó en voz alta. ¿De lo que me mandaste? Sí, de lo que mandé. Acá está. Eva creyó las palabras de Satanás y la creencia de esa falsedad con respecto al carácter de Dios. Cambió la condición y el carácter tanto de ella como de su esposo. Fueron cambiados de hijos buenos y obedientes a transgresores, y fue solo por el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Mesías prometido que pudieron esperar recuperar la imagen perdida de Dios. ¿Sigo? No, hasta allí está bien. Entonces fueron de hijos buenos y obedientes a transgresores. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Fulana, que era tan buena, Mengano, que era ejemplar. ¿Qué pasó? Aquí está. Esto es lo que pasó. Se desconectaron de la fuente. Ok, entonces el martes hablamos de, Cintia mencionó el temer a Dios, la reacción del miedo. Se esconden y entonces y empieza la acusadera. Ajá. Empieza la acusadera y España nos enseñó que cuando señalamos a alguien, un dedo va al prójimo, 3 para nosotros. 1 va para Dios y 3 vienen para mí. Cuidado con la acusación. Ah, qué bueno eso. Uno va para el prójimo. Sí, porque el señalar es como con un revólver, así, ¿no? Sí. 1 para arriba, 1 para a quien estoy señalando, y 3, pero 3 para mí. Factorice. Tenemos los párrafos que les envié. Pueden leerlo, pero quiero hacer hincapié en que no hay ningún proceso judicial ocurriendo en el Edén. Entonces, entendamos eso, tengamos mucho cuidado con estos complejos de culpas que hemos heredado. Cuando nosotros abrazamos las leyes de diseño de Dios y rechazamos
los puntos de vista satánicos, vemos a un Dios amante, a un creador amante, un padre amante, un salvador amante, que con mucha precisión diagnostica lo que está mal y comprende que su hijo, su hija amada, ahora tiene una condición de muerte que necesita sanidad. Pero esta condición de muerte solamente puede ser sanada con la cooperación de la persona, del individuo. Entonces, nuestro Salvador se aproxima a los enfermos de muerte, en este caso Adán y Eva, y les dice lo que tiene que ocurrir. Los incluye en este proceso para que se arrepienten y cooperen con Él para sanidad y salvación. Entonces Dios les dice, esto es lo que va a ocurrir, estas son las consecuencias y todo esto. Pero allí incluye el plan de salvación. No los abandona, sino que ahí les explica hasta eso. Y Él dice, esto es lo que va a tomar para restaurar la armonía debida a las leyes de diseño de Dios. Y esto, así es como se van a salvar. Entonces, y sabemos que Dios no puede hacer nada sin la cooperación del individuo. Ok. Ahora voy a pasar a la parte que me interesa que hablemos, y es el día miércoles vamos a leer el primer párrafo, por favor, en voz alta. Del día miércoles. Del día miércoles. Dios comienza su juicio con la serpiente porque ella es quien inició todo el drama. La serpiente también es el único ser maldecido en esta narración. ¿Ok? Ahí está bien, está bien. Entonces, Dios comienza el juicio. ¿Qué tipo de juicio es este? Porque nuestra comprensión de la ley va a coadyuvar a nuestra comprensión de juicio. Voy a escribir esta palabra. Juicio. Cintia. En esos versículos donde Dios habla con Adán y Eva y habla a la serpiente, ahí en realidad se dan cuenta cuán grande es. Bueno, no se dan cuenta completamente, pero entienden más bien cuán grande y cuán largo va a ser el proceso de juicio. Ahí es donde Satanás se entera que hay un plan para que él no pueda tener control completo de la tierra, que es lo que él quería hacer. Entonces, ahí cuando le dice que la mujer le pisará la cabeza, no me acuerdo las palabras exactas, ahí él se da cuenta que va a tener un fin y tiene un tiempo, que Elena de White lo habla muy en detalle, no me acuerdo si es Conflicto de los Siglos o Desea toda la gente. En ambos. En ambos. Entonces, se me fue el hilo, pero es Juicio. el juicio, claro. Entonces ahí Dios como que brevemente lays out the plan. Muestra el plan. Muestra el plan de salvación y le muestra a Adán y Eva las consecuencias inmediatas, al igual que el plan que tiene que ocurrir para que la gente tenga opción y tenga una oportunidad de bien, y cuán grande es el amor de Dios que quiso hacer eso, ¿verdad? No sé si sigue exactamente con el hilo que quería seguir, pero es... La palabra clave aquí es juicio, porque tenemos que entender que la ley de Dios no funciona como la ley del hombre. Entonces, cuando escuchamos la palabra juicio, enseguida quedamos con una comprensión de comprensión legal, la imposición de castigo, condena, y todo esto en procedimientos judiciales. Y entonces, y toda esta perspectiva socava la confianza en Dios e incita al miedo. Y esto nos empuja hacia una perspectiva teológica
diseñada para escondernos o protegernos de Dios. Y es realmente lo opuesto a lo que nosotros deberíamos estar escuchando a fin de ser salvos. Entonces es como una persona que tiene cáncer y entonces vamos a esconder, vamos a ocultar al oncólogo para que el oncólogo no lo diagnostique como de muerte, a pesar de que quizás el oncólogo tenga un remedio que pondrá al cáncer en remisión. Entonces, vamos a ver 4 juicios en el sistema de Dios. Lo voy a escribir aquí. El primero es nuestro juicio de Dios. Nuestro juicio de Dios, eso significa que en el árbol del bien y el mal, Adán y Eva tenían que decidir, y eso es lo que es, o diagnosticar, en quién iban a creer, a Dios o la serpiente. Lo mismo ocurre con Elías en el Monte Carmelo. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 18:21. Entonces, hay 450 sacerdotes de Baal. Y entonces Elías dice, bueno, si Dios es Dios, bueno, pero si Baal es Dios, entonces adoradle. Es nuestro, entonces, lo otro. Pablo, en Romanos 2:4, que Dios ha de ser verdadero, pero cada hombre, vamos a leer Romanos 2:4 y Romanos 3:4. En voz alta, por favor. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos, ¿cuánto era? 2:4. 2:4. ¿Fue eso? O creo que es 3. No, es 3, va a ser 3:4. Yo creo que escribí mal esto. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está. Es Romanos 3:4, no Romanos 2:4. Romanos 3:4. Ajá, continúa. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y se está refiriendo a Dios. Ahí se está refiriendo a Dios. Ok. Y recordamos, nosotros que somos adventistas del séptimo día, el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14:6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Entonces el primer punto sería, ¿cómo comprendemos nosotros el carácter de Dios? Sí. Exacto. Y entonces, el siguiente aspecto de juicio es el diagnóstico de Dios. Diagnóstico de Dios. O es el diagnóstico que Dios hace. Y las intervenciones terapéuticas para sanar y salvar. Entonces, en el Antiguo Testamento, y esto es una pregunta que todo el mundo, muchas personas, no todo el mundo, pero es un decir, ¿no? Muchas personas se estancan y dicen, pero Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no es Dios de amor. Mandaba matar a mujeres y a niños inocentes, etcétera, etcétera. Y en cambio Cristo viene y Cristo es más amor que Dios. Pero el diagnóstico de Dios es lo que Él hace en el Antiguo Testamento para convencer, para llevar a un arrepentimiento y para intervenir
para mantener las avenidas, la llegada del Mesías, las avenidas por donde iba a llegar el Mesías abiertas. Entonces vemos que desde el Edén, Satanás empieza a cercenar, a socavar toda oportunidad. Trata de destruir, destruir y destruir la simiente del Mesías. Y todo es drama, drama, problemas, problemas tras problemas. Y entonces Dios está manteniendo la llegada del Mesías abierta, porque la pelea es peleando. Entonces, el juicio investigativo es terapéutico, es una intervención en nuestros corazones, en nuestras mentes, para diagnosticar y luego aplicar la justicia de Cristo a fin de sanar y salvar y sellar a los santos para la segunda venida. Y entonces por eso tenemos en Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Allí David le dice a Dios, examíname, aquí estoy. Dime qué es lo que me pasa, dime cómo estoy, dime mi condición, recuérdame mi condición. Y descubre el mal que hay en mí y guíame a las sendas eternas. Y entonces Malaquías, tenemos Malaquías 3, 1 al 5. Malaquías dice lo mismo. Malaquías 3, 1 al 5. Vamos a leerlo, por favor. Malaquías 3. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces él está hablando de que va a purificar. 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 ¿Y cómo se purifica un metal? Porque está hablando de metales, oro y plata. ¿Cómo se refina el oro? ¿Cómo se refina la plata? Fuego. Duro, es duro. Se saca la escoria. Sí, pero, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que está manchado? Entonces, antes del fuego y todo eso, debe haber un diagnóstico. Después se aplica el fuego. El fuego no se va aplicando así nomás. Se hace un estudio. Claro. Adentro está lo bueno, pero hay que sacar. Entonces, con intervención terapéutica ocurre. Entonces tenemos el diagnóstico de Dios y la intervención. Esto va de la mano. Primero el diagnóstico y después la intervención. Y por eso lo puse así. No lo escribí enseguida para que pensaran un poquito. Y por eso es que cuando nos toca disciplinar, uno va, no, misericordiamente dando palazos, no, cuidado, cuidado, Ya no es así. cuidado, el diagnóstico es crítico. Lo otro,
El tercer juicio, aquí voy a escribir el milenio. Este es fácil. Durante el milenio, vamos a ver por qué algunos van a ser salvos y por qué otros no. Y vamos a ver todo lo que Dios hizo. Vamos a entender a cabalidad, a profundidad, todo el esfuerzo divino de Dios para redimir a estas personas que eventualmente dijeron, no nos interesa relacionarnos con Dios. Ese Sandela lo quito. Apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ese es fácil. En este milenio, todas las preguntas que tengamos van a ser respondidas. Hay una asesoría, un discernimiento y una comprensión finalmente de las mentes. Vamos a ver el desarrollo de los caracteres de las personas, dónde se quedaron estancadas, por qué se quedaron estancadas, en libertad, siempre en libertad. Atención, porque siempre habrán tenido una opción. Y a pesar de esa opción, decidieron en contra del Dios eterno. Entonces, durante ese milenio vamos a ver qué es lo que hace finalmente el pecado y cómo ocurre la salvación. Finalmente, el cuarto juicio es el juicio que ocurre al final de los 1000 años y se le llama el gran juicio del trono blanco. Y esto se encuentra en Apocalipsis 20, 11 y 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y esto no es un juicio legal, judicial. Entonces, aquí está, en el libro de la vida, están los nombres de las personas. Y en la Biblia entendemos que los nombres son simbología de carácter. Entonces son nuestros caracteres reales que hemos desarrollado a través de nuestro juicio de Dios y nuestra decisión de confiar en Él, de abrir nuestros corazones, de abrazar, acatar las leyes de diseño, los métodos de verdad, amor y libertad, o no. Entonces, nuestros juicios de Dios van a resultar en si abrimos nuestro corazón hacia Él, nacemos de nuevo, o endurecemos nuestros corazones y nos volvemos egoístas. Y entonces, esto es lo que Jesús enseñó en Mateo 12, 33 al 37, acerca del fruto del árbol, del árbol bueno y su fruto. Entonces, está siendo descrito en Mateo 12, 33 al 37, el carácter de cada individuo. Entonces allí, Apocalipsis 22, 11, que aquel que es injusto continúe siendo injusto y aquel el que es santo, santifíquese. Entonces, después de la caída del hombre en el Edén, ok, esto debía haber escrito el cuarto. La cuarta opción es el de carácter. Carácter. Como ven ustedes, después de la caída en el Edén, que todo esto pensamos de juicio, lo que está, ninguno de estos 4 juicios está ocurriendo en el Edén.
Ninguno de estos juicios es legal ni castigo por el pecado. Ninguno de estos. Porque ¿acaso dijo Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a tener una dificultad arando la tierra? ¿O acaso dijo que el día que ustedes coman de este árbol, de este fruto, se les dañará el matrimonio? ¿O les dijo van a tener dolores de parto? Lo que él dijo es que el castigo del pecado va a ser la muerte, y esa muerte va a ser un sueño en donde la persona va a esperar una resurrección o muerte eterna, la segunda muerte. ¿Y cuántos de esos pecadores han muerto esa muerte? Ninguno. Entonces, cada lección que hemos heredado le imputa a Dios el origen del mal, si se fijan. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que el pecado causa la muerte y que que el pecado es el pecado ocasiona las conductas, los pecados, y que Satanás es el asesino desde el principio. De allí se origina el mal, la rebelión que rompe el círculo de confianza, el círculo de amor. Entonces, Dios al hacer un diagnóstico no origina el mal, sino lo diagnostica y entra en ejecución si le permitimos la sanidad. Ok, entonces voy a finalizar con Patriarcas y Profetas. Cada acción de Dios es por nuestro bien. A ver, el último párrafo, alguien que lo lea. En voz alta, por favor. Oh, ¿se lo mandé o no se lo mandé? El último, el último. El momento no está, ahí casi comienza. A ver, déjeme ver porque hay algunos que traduje del inglés, pero este yo creo que lo tengo en español, lo puse en español, o capaz que... no se los incluí. Se los voy a tener que mandar después. Ok, se las debo, se los voy a mandar con toda seguridad, se lo prometo. Pero bueno, entonces voy a terminar con lo del párrafo de Espíritu decía que estaba el día viernes. El día viernes que mencionamos en unas, cuando Dios creó a Eva, todo esto, que no quiso que fuera ni inferior ni superior al hombre. Ok, ese párrafo habla acerca de algo que mencionamos en una clase anterior, y es acerca de qué ocurre cuando un matrimonio está siendo atacado o impactado negativamente, y básicamente es las esposas deben someterse a un trato del esposo cristocéntrico, eso, y viceversa, y el liderazgo
tiene que ser cristocéntrico. Las esposas no deben, no deben someterse al abuso y viceversa. Los esposos no deben someterse al abuso. Les debo el párrafo, se lo voy a enviar. Ok, muy bien, vamos a orar. Alguien que ore, por favor, Ruth, adelante. Querido Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por esta semana que nos diste, Señor. Cuidado por favor. Pedimos que podamos comenzar una nueva semana. Que pedimos tu presencia, que podamos respetar en cada acto de tu vida. Cuídate, Señor, con los enfermos, por y bendice, Señor, a cada uno. Amén.